Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. El libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Este pasaje es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, porque este pasaje tiene que ver con el tema de la fe. Todos nosotros sabemos explicar lo que es fe, sabemos lo que significa la palabra fe, pero sin embargo, aún así que sabemos qué significa la palabra fe, muchas veces cuando nosotros nos vemos enfrentando un desafío o nos vemos enfrentando alguna adversidad, muchas veces nosotros se nos hace difícil aplicar lo que es la fe en nuestra vida. Principalmente cuando Dios no contesta en el momento que quisiéramos, cuando Dios nos permite pasar dificultades una tras otra, y muchas veces nuestra mente es usada por el diablo para distorsionar la realidad al mundo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ver. Dice la Biblia que el justo vivirá por fe. Dice la Biblia que en este pasaje, Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esta es una versión Reina Valera más antigua. En la 60 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, cada uno de nosotros hemos hablado más de una vez acerca de la fe. En la vida sabemos que hay altibajos espirituales, sabemos que muchas veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nuestro espíritu comienza a titubear. Probablemente usted se ha visto enfrentado en una situación así. Tal vez cuando un problema nos agarra mal parados, cuando una enfermedad no se desvanece, cuando tenemos problemas económicos, muchas veces nuestra fe comienza a menguar, nuestro espíritu comienza a menguar. Por consecuencia, también muchas veces nuestro servicio a Dios comienza a menguar. Porque en la vida, hermanos, nos vamos a ver enfrentados en ese tipo de situaciones y muchas veces fallamos ante esos desafíos. Tal vez el día de hoy hay alguien que durante toda esta semana presentó diferentes desafíos en su vida. Tal vez usted pensó, porque a mí, tal vez pensamos en esta semana, pero ¿hasta cuándo se va a terminar? Tal vez pensamos, ¿hasta dónde vamos a parar con esto? Y probablemente usted en su corazón pensó la posibilidad de decir, ya no voy a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios, o simplemente voy a dejar de hacer lo que hago, porque no sabemos cómo sobrellevar esta situación. Hermanos, es fácil tirar la toalla en momentos de dificultad, es muy sencillo hacer eso. Pero algo que hemos aprendido durante el transcurso del tiempo, y tal vez usted también lo haya aprendido durante el transcurso de su vida, es de que la adoración que más vale es cuando estamos en medio de una adversidad. La adoración y la presencia en la iglesia que más vale es cuando estamos en bancarrota y cuando estamos en medio de la dificultad, y aún así venimos a los pies de Jesús clamando de su ayuda y con la disposición de adorarle a Él. Pero muchas veces nuestra mente es usada por el diablo. Nuestra mente comienza a decirnos, pero ¿para qué vas a seguir adelante? ¿Para qué vas a continuar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a seguir sirviendo? Mejor deja lo que estás haciendo. Es que eres un hipócrita y es que no sirves y es que lo que no haces no lo estás haciendo bien. Y comenzamos a enfocarnos en la parte negativa. Y por consecuencia comenzamos a perder la fe que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. En Hebreos 11:1 nos aclara lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa una seguridad, algo que yo sé que va a pasar independientemente de las cosas. Y después afirma donde dice la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, estoy seguro, estoy enfocado y estoy 100% seguro de que lo que yo quiero va a pasar y de que pronto las cosas van a estar bien. Como cristianos, nuestra fe no debe estar basada en lo material. Yo sé que eso es difícil, porque aunque el dinero no produce felicidad, aunque el dinero no nos da la comunión con Dios, pero la falta de dinero, la falta de cosas materiales, muchas veces hace que menguemos en esas áreas. Y eso es algo que no es correcto.
Sin embargo, es natural como seres humanos buscar primero la estabilidad y después confiar, ¿verdad?, en aquel que nos da todo, aunque las cosas deberían estar al revés. Entonces, Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros bendición hasta que sobreabunde. En la Biblia encontramos promesas, en donde, por ejemplo, Proverbios 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 8, en la última frase donde dice: y todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, todos nosotros agarramos ese tipo de pasajes, ¿verdad? Agarramos este tipo de enseñanzas y nos encanta la prosperidad de Dios, porque Dios es un Dios de prosperidad. Pero antes de esa prosperidad siempre viene el acto de obediencia. Por ejemplo, en este pasaje, cuando habla Josué 1:8, cuando dice: agarrarás este libro de la ley y lo enseñarás a tus hijos, a tus nietos, y lo aprenderás y lo repetirás y todo eso, y todo lo que hagas te va a salir bien. O sea, una persona que estudia, que escudriña, que se entrega a Dios, pues las cosas le van a salir bien. Pero mira, es natural que muchas veces menguemos en esas áreas, pero debemos de reconocerlo. Y cuando comenzamos a menguar en esas áreas, también comienza a menguar la fe. Y cuando nos falta la fe, hermano, perdemos todo. Cuando nos falta la fe, comenzamos a hacer cosas que no son correctas. Comenzamos a hacer cosas delante de Dios que no están bien, por la falta de agarrarnos de la fe en Dios. En Números capítulo 13, versículo 23, conocemos la historia, cómo unos hombres, fueron los famosos 2 espías, fueron a la tierra prometida a reconocerla, a traer pruebas de que Dios iba a cumplir su promesa y de que era verdad lo que Dios les había prometido al sacarlos de Egipto, que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Dice la Biblia que enviaron a esos espías, de los cuales trajeron cosas que eran prueba de que Dios iba a cumplir sus promesas. Y en el versículo 27 dice la Biblia, Números 13, 27, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían la prueba de que era verdad. Y el versículo 28 comienza a hablar de las cualidades de personas que habían quitado la mirada de aquel que lo puede todo. Ellos dicen: mira, ciertamente lo que Dios dice es verdad, pero hay un detalle. Y el versículo 28: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos hombres dieron testimonio y pudieron observar que Dios había dicho la verdad cuando los había sacado de Egipto. Pero la mente de ellos pudo más que la fe, y su negatividad hizo que otras personas se vieran afectadas. En otras palabras, cuando a una persona le hace falta la fe, comienza a tener ciertas cualidades, ciertas cosas que les hacen olvidar de aquel que puede hacer todos los milagros posibles. En Mateo capítulo 7, versículo 11, dice la Biblia: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tal vez usted está el día de hoy con una oración que aún Dios no ha contestado, con un milagro que aún Dios no ha contestado. Tal vez usted quiera tener algo que le ha pedido durante mucho tiempo a Dios y Dios no ha contestado. Y obviamente, al pasar el tiempo, como seres humanos, vamos menguando en la fe, vamos menguando en esta credibilidad y en la certeza hacia Dios, y vamos menguando hasta llegar a un punto en donde ya tenemos otra expectativa de las cosas. Ahora ya no decimos voy a orar por este problema. Ahora nuestra opinión es de que ¿para qué voy a orar si no se va a solucionar? ¿Para qué voy a orar si esto ni siquiera se va a poder componer? ¿Para qué voy a hacer esto si aún así mi problema va a continuar y va a seguir durante mucho tiempo? Y mira, hermanos, nuestra mentalidad comienza a jugar con nosotros. El diablo, aunque no nos puede poseer, manda dardos de pensamientos negativos que comienzan a menguar en nuestra fe. Muchos de nosotros ya dejamos de probar a Dios.
Muchos de nosotros ya dejamos de servir, ya dejamos de animar, ya dejamos de echarle ganas, ya dejamos de seguir adelante a través de los procesos que la vida nos ha metido, que Dios ha permitido que pasemos, y muchos hemos dejado de probar a Dios. Por consecuencia, claramente, los problemas comienzan a venir, las situaciones comienzan a empeorar, porque al no estar haciendo algo cerca de Dios, hermano, Dios no se está ocupando de nuestros detalles, porque muchas veces la fe en nosotros ya ha menguado y comienza a faltarnos la fe. Dice la Biblia, por ejemplo, Malaquías 3:10. Este pasaje es un pasaje que se usa mucho para los diezmos y esas cosas, pero el mensaje de este pasaje no es específicamente el diezmo, porque Dios no necesita nuestro dinero ni nada de nosotros. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia, pero también dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y en la siguiente parte donde dice, y probadme, ¿qué dice? Ahora en esto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El mensaje de este pasaje, ¿cuál es? Y probadme. Muchos de nosotros no somos bendecidos por Dios porque no estamos probando a Dios. Y no hablo del dinero, hablo sobre lo que antes hacíamos y ahora no hacemos porque nuestra fe se ha menguado. Porque a través de los problemas, a través de las adversidades, pensamos que Dios no va a contestar, pensamos que Dios no va a obrar y que no va a componer nuestra situación y que pareciera que las cosas van bien y después sucede algo. Mira, hermanos, algo que debemos reconocer es de que tenemos a un Dios que tiene un sentido del humor. O sea, Dios dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar un poquito a que salgas adelante y después te voy a mandar otra prueba para fortalecerte más. Hermanos, Dios es un Dios soberano que no nos va a explicar las cosas que pasan en nuestra vida, pero cuando vemos el resultado, nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos que todo lo que pasamos ha valido la pena. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Quién cree que tenemos un Dios poderoso? Yo creo que tenemos un Dios poderoso. Tal vez ahorita las cosas están mal, tenemos algunos detalles, y estamos en la lucha del ya para qué seguir, para qué continuar. Alguien dijo una vez dentro del contexto de neurociencia, de la programación neurolingüística, que es el conocer a una persona a través de sus palabras y a través de sus acciones, es en donde dice, escuchas 5 minutos a una persona y te vas a dar cuenta lo que piensa, lo que es y lo que hace. Una persona que tiene una mentalidad negativa siempre habla de forma negativa. Las cosas que hace son negativas y es porque piensa que todo sale mal. Y eso es normal en una persona inconversa. Eso es normal en una persona que no tiene a Dios. Pero hermanos, usted y yo sí tenemos a Dios. Usted y yo tenemos al Todopoderoso, aquel que nos puede ayudar en todas las situaciones. Por eso el ser negativos ante las adversidades simplemente provoca que nos hundamos más. Es como si usted estuviera flotando en una alberca olímpica, por ejemplo, y usted se pone ropa pesada y cada pensamiento negativo es como algo más pesado que se le pone en su ropa. Claro que se va a terminar hundiendo. Y no es porque usted no sepa nadar, no, sino son por tantas cosas que muchas veces nosotros nos atamos sin tener sentido de atarnos de esa manera. Dice la Biblia, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas que les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, personas que quieren hacer lo correcto, que quieren servir, que quieren echarle ganas, todo lo que pasa es el proceso que Dios usa para que Dios los use en su propósito por el cual han sido llamados. Pero quiero concentrarme el día de hoy en las cualidades de una persona a la que le hace falta la fe. Porque podemos caminar sobre la vida, pero si caminamos sin fe, todo lo que hagamos simplemente va a ser bajo un aspecto negativo. Entonces, en Números capítulo 13, versículo 30, dice la Biblia, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mira, estos hombres comenzaban a decir, no, sí, mira, Dios tenía razón, pero en la tierra hay mucha gente grande, hay muchas personas que son más fuertes, están los hijos de Aná, grandototes, y comenzaban a hablar un montón de cosas, a lo que Caleb les dijo, ¿saben qué? Cállense,
Porque esas palabras, hermano, eran palabras negativas que menguaban también la fe de los demás, porque estas personas no tenían la suficiente fe. Hermanos, en la vida cristiana, nosotros no podemos vivir por lo que vemos, debemos vivir por fe. Hay problemas que nosotros no podemos solucionar, pero que Dios sí puede solucionar, y eso es a través de la fe. Pero miren, hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber que me falta la fe? ¿Cómo puedo yo saber que ya perdí la fe? Que ya no soy fuerte en la fe. Porque repito, podremos estar en un ministerio de la iglesia, incluso podemos estar en el pastorado de la iglesia, pero si nos falta la fe, simplemente se pierde todo. Y primera cualidad que tuvieron esos 10 espías, dice la Biblia, Números 13:31, dicen así: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Recuerda, aquí la Biblia está hablando, en esta historia la Biblia nos menciona sobre personas que ni siquiera habían intentado, ni siquiera habían procurado, simplemente porque les faltaba la fe, su pensamiento ya era negativo. O sea, yo creo en lo personal que tal vez antes de subir al monte para llegar a la tierra prometida, ellos ya pensaban que no podían hacer nada. O sea, ya iban con la mentalidad negativa. ¿Por qué les faltó la fe? Ni siquiera se atrevieron. Ellos afirmaron: no podemos subir contra ellos, no podremos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y mira, habían olvidado aquel Dios que los había liberado del pueblo de Egipto. Habían olvidado aquel Dios que los había ayudado en otras batallas. Habían olvidado aquel Dios que los había cubierto en el desierto durante el día, durante la noche. Aquel Dios el cual hizo que cayera carne, que cayera maná. O sea, habían olvidado aquel Dios. Ellos afirmaron: no podemos. Se comenzaron a ser negativos. Primera cualidad, mi hermano, una persona negativa o cristiano negativo es un cristiano que ya simplemente comienza a faltarle la fe. Y cuando nos falta la fe en cualquier situación de la vida, sucede que nos olvidamos de aquel que tiene el control de las cosas. ¿Qué es la negatividad? La palabra negatividad es el pensamiento que le da mayor importancia a la expectativa de lo que pudiera salir mal. O sea, cuando hacemos algo, por ejemplo, un negocio, yo quiero hacer un negocio, yo quiero poner una tienda de ropa, de zapatos o lo que usted quiera. Yo tengo dos opciones. Tengo dos expectativas, la expectativa positiva o la expectativa negativa. La expectativa positiva es en donde yo me enfoco en las cosas que pudieran salir bien y por esa razón yo lo voy a tratar de hacer bien. Pero en la expectativa negativa es en todo lo que pudiera salir mal. Por ejemplo, si yo digo que yo quiero hacer este negocio, pero híjole, ¿y si funciona y me cae el SAT? ¿Y si funciona y me quieren secuestrar? ¿Y si no funciona? ¿Y si se me queda el producto? Y comenzamos a enfocarnos en lo negativo, que nos olvidamos de aquel Dios que pone el querer como el hacer. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, Dios, hermano, es un Dios que puede hacer todo, pero Dios no puede dirigir nuestra mirada. Nosotros decidimos dónde enfocarnos. Entonces, la negatividad es la expectativa de lo que pudiera salir mal. ¿Qué significa la palabra expectativa? La expectativa es algo que no ha sucedido, pero yo ya me estoy haciendo una película sobre eso. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí están aquí o no están aquí? Entonces, en otras palabras, una persona negativa se le considera aquella que suele decir que todo está mal y se queja continuamente. Hey, ¿cómo estás? Pues aquí, ¿qué más? Pasándola, sobreviviendo, medio muriendo lentamente. No, pues, ¿cómo estás? No, pues, dolido, pues estoy mal y todo es malo en su vida. Es una persona que tiene mentalidad negativa, y una persona con mentalidad negativa se desgasta más rápido. Una persona con mentalidad negativa siempre está buscando los puntos malos. Se mira al espejo para no verse lo bien que se ve, sino para buscar los puntos malos. Mira, el ser humano, de acuerdo a la neurociencia, tiene cerca de 80 a 85 mil pensamientos por día. Un hombre.
Las mujeres suelen pensar más que los hombres, el cuádruple, quíntuple. Entonces tienen más pensamientos. Pero lo que sí es verdad de todo ese esquema es de que cerca del 90 o 95% de esos pensamientos son negativos. Por ejemplo, cuando nos miramos al espejo, ¿qué buscamos? ¿Buscamos lo bien que nos vemos o qué es lo que buscamos en realidad? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Los defectos. A ver qué está mal. Tal vez el saco, a ver qué está mal. Buscamos lo negativo. Si estamos bien hasta aquí, porque nuestra mente está programada para eso. Pero una persona que tiene fe en Dios, una persona que tiene fe en Jesús y que sabe que no está solo, es una persona que entiende que las cosas que pasan en la vida tienen un plan por parte de Dios. Y por esa razón todo lo que se hace es positivo. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque este ejemplo del espejo es un ejemplo que puede ayudarnos en la vida diaria, así, hermanos, muchos de nosotros en ocasiones nos enfocamos en todos los puntos negativos de la vida. Siempre estamos pensando de forma negativa. Siempre para todo estamos mal. Oye, ¿cómo estuvo la iglesia? No, mal, ya no es igual. No, ya, no se siente, no, todo mal. Y le preguntas a otro: hey, ¿cómo estuvo la iglesia? No, hombre, estuvo bien padre, cantamos y esto, y vino un predicador invitado y todo estuvo genial. O sea, son dos perspectivas, misma situación, dos expectativas. La diferencia es que uno piensa de forma negativa y se enfoca en lo negativo y el otro se enfoca en lo positivo. Hermanos, una persona que le falta la fe es negativo. Oh, hermanos, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Hermanos, vamos a tener el mes de fidelidad. ¿Otro mes? ¿Y quién va a venir? No lo conozco. Todo lo negativo. Nunca busca hacer más. Y mira, una persona que se enfoca en lo negativo deja de crecer espiritualmente. ¿Han visto a los viejitos que tienen un diente y se ríen? ¿Sí? Qué bonitos se ven, ¿verdad? No les importa enseñar su diente, el único que tienen. Pero cuando se ríen y están contentos, qué bonito es pasar con ellos. Pero una persona negativa, hermanos, es una persona que repele a todas las verdaderas amistades. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Comenzamos a enfocarnos en otras cosas que también no tienen sentido para reforzar nuestra negatividad. Por ejemplo, habemos personas que nos enfocamos en cosas que ni siquiera pasan en nuestro contexto. Por ejemplo, decimos: no, es que las cosas están mal porque Estados Unidos le puso aranceles a X país. Y comenzamos a meternos en detalles que a veces no entendemos, no comprendemos, solo para reforzar mi punto negativo, y sin darnos cuenta estamos hundiéndonos cada vez más. Es como el lodo, la tierra movediza. Entre más te mueves, más te hundes. En otras palabras, entre más negativos somos, más nos estamos ahorcando y más nos estamos hundiendo. Y después de un tiempo, cuando las cosas nos salen mal, comenzamos a echarle la culpa a Dios. Y dejamos de servir, dejamos de hacer las cosas con esa pasión que nos caracterizaba. ¿Por qué? Porque somos negativos. El no se puede es parte de nuestro lenguaje. El punto negativo es parte de nuestro contexto siempre de vida. Pero hermanos, nos olvidamos del gran Dios que tenemos. ¿Cuántos creen aquí que tienen un gran Dios? Yo creo que tengo un gran Dios. Yo no tengo un Dios miserable, yo no tengo un Dios pichicatero, ni tengo un Dios mediocre. Mi Dios es poderoso, que Él quiere en mí hacer algo maravilloso para demostrarle a la gente que no quiere creer en Él, que cuando uno se acerca a Dios hay una transformación, hay prosperidad y todo está bien. Pero mi mente negativa, hermanos, hace que muchas veces no queramos. Otra cosa que pasa, y sí o no, usted me va a decir si sí o no, en Números capítulo 13, versículo 32, dice así: Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que ¿qué? Traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como que, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fíjate, hermanos, cuánta exageración estaban dando. O sea, decía, mira, no podemos. Y para poder ahuyentar a los otros que son mente débiles también, les decía, mira, ¿sabes? Hay gigantotes, grandototes, que delante de ellos somos bien poquititos, chiquititos, así somos como una langosta. Es como un grillo. ¿Han visto los grillos? Poquito más grandes, son como de 2 pulgadas o 7 centímetros, a veces unos más grandes y así de altos. Imagínate, ponlo en el piso y ponte tú encima, ahí, frente a ellos. Claro que tú estás bien grandote. Bueno, así se estaban comparando ellos. ¿Sabes qué? Estaban exagerando. Mira, una persona que le falta la fe comienza a ser exagerada. No se puede, no. ¿Y cómo lo vamos? No se puede. El hijo viene con un sueño, papá, quiero ser astronauta. Y nosotros, como nos falta la fe, no se puede, no, ¿cómo voy a pagar la universidad? ¿Cómo? Y todavía el niño va en el kinder y ya te estás adelantando a algo que ni siquiera ha pasado. ¿Sí me explico? Hermanos, una persona que le falta la fe es exagerada. Busca todos los conceptos y los pretextos para no hacer lo que debe de hacer, argumentando cosas que son sumamente fuera de lugar. Fíjate, ellos dijeron que la tierra se tragaba a sus moradores, o sea, que en cuanto ellos iban a pasar, ¡pum! Los iban a comer, como a los de Corea. Después dijeron que los hombres eran gigantes, los cuales en comparación al pueblo judío eran como langostas, o sea, eran chiquititos. Y ellos, hermano, comenzaban a exagerar las cosas en un acto, escucha bien, escondido de cobardía. ¿Por qué? Porque ciertamente la ciudad de Canaán era una ciudad fuerte, los que estaban allí eran fuertes, pero no al grado de ser invencibles. Y los hombres de guerra solían que ser los mejores y más grandes, pero hermanos, no a tal punto de poder ser una langosta más chiquita, como langosta chiquititos delante de esas personas. Eran exagerados. Muchas veces en la iglesia pasa eso. Se viene un nuevo proyecto. ¡Hey, vamos a hacer esto! No, ¿con qué dinero? No hay. Por lo menos yo no tengo. Nadie tiene. Y comenzamos a exagerar. Y mira, hermano, y Dios no nos puede prosperar por eso. Yo no creo en lo que dice la ley de la atracción, pero sí creo que nuestras palabras en la tierra son atadas en el cielo. En otras palabras, que si nosotros siempre estamos exagerando en lo negativo y pensando que nunca vamos a tener y que siempre vamos a estar en las vil cosas, hermano, déjame decirte, nunca vamos a tener nada. Cuando pusimos los climas, en algún punto había opiniones que si no, es que nunca vamos a poder tener climas. Nunca, en esta iglesia nunca vamos a tener climas. Porque nadie tiene, todos somos pobres. Y mira, y Dios demostró, donaron los climas, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta aquí? Y después, y si llegan a tener climas, ¿cómo lo van a pagar? La luz carísima. En Europa y en Suiza, la luz es cara. No, en Estados Unidos es bien barata, pero no, acá es carísima. Y comenzaban a decir, ¿cómo? Y gracias a Dios llevamos, ¿cuántos años? 2 años. Y no nos han cortado la luz porque gracias a Dios ha habido para pagar la luz. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Porque, hermanos, Dios no trabaja acorde a nuestra lógica ni expectativa. Dios, hermano, trabaja por medio de la fe. Y hay cosas que parecieran incoherentes. Mira, si muchos de nosotros estuviéramos en la escena en donde se para David sin traje, sin armadura frente a Goliat, para nosotros hubiera sido imprudente, ¿sí o no? Oye, ese David, qué imprudente, por Dios. O sea, ¿cómo se para frente al gigante? Qué imprudencia de muchacho. Se hubiera puesto un casco, algo ahí por lo menos. Pero qué imprudencia. Pero ¿sabes qué, hermano? David no se paró vestido de armadura. Se paró vestido de fe. Diciendo, mira, ¿sabes? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ir a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Hermano, cuando somos negativos y nos falta la fe, comenzamos a exagerar las cosas, nos ahogamos en un vaso de agua. Y mira, algo que yo he visto
últimamente es de que cuando yo permito que mi mente me meta en ese vaso de agua, por supuesto que voy a ver las cosas mal, pero cuando yo comienzo a ver las cosas desde arriba, hermano, me doy cuenta de que Dios está en control. Pero no tenemos que ser exagerados, porque una persona exagerada siempre ve lo malo. ¿Cuántos han escuchado comentarios de que es que toda la vida me has tratado mal? Toda la vida me quitas la comida. Siempre, toda la vida, nunca me haces caso. Y yo pregunto, ¿toda la vida? Maridos, ¿a quién alguna vez sus esposas les han dicho, toda la vida me has hecho así? Oye, a ver, nos llevamos casados 5 años, o sea, no manches, toda la vida no. 5 años tal vez sí, ¿no? Pero son exageraciones que se llaman hipérboles, verdades exageradas. Mira, hermanos, muchos de nosotros vivimos bajo una exageración de lo negativo. ¿Por qué no vivir una exageración bajo lo positivo? ¿Sí? O sea, sí, yo sé que las cosas están mal, sí, yo sé que estoy feo y que tal vez nunca me vaya a casar, pero con la ayuda de Dios sí me voy a casar, ¿sí o no, hermano Oscar? ¿Sí? Yo sé que con la ayuda de Dios voy a echarle ganas, sí, yo sé que ahorita me está yendo mal en el negocio, pero con la ayuda de Dios me va a ir súper bien. ¿Por qué no ser exagerado en lo positivo? ¿Por qué a fuerza en lo negativo? ¿Por qué? Porque estamos dejándonos usar por el diablo y porque la fe comienza a menguar. Cuando nos falta la fe, hermanos, nosotros mismos nos damos cuenta, pero comenzamos a enfocarnos en la parte negativa. En la vida hay problemas, sí, pero ningún problema, escucha hermanos, ningún problema es más fuerte que Dios. Ningún problema es más grande que aquel que hace milagros, porque aún tenemos al Dios de los milagros. ¿Cuántos tienen al Dios de los milagros? Tenemos al Dios de los milagros, tenemos al Dios que puede responder cualquier oración si tan solo tenemos fe. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Mira, en Mateo capítulo 17, versículo 20, está hablando sobre la fe y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mira, cuando hay fe, hermanos, cuando nos concentramos en la fe, Dios comienza a obrar. Pero cuando nos concentramos en lo negativo, Dios no puede obrar. Y todos nosotros tenemos la opción de enfocarnos en lo positivo o en lo negativo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Las cosas están mal, no estoy contento con esto, y enfocarte en lo negativo, o puedes enfocarte en lo positivo. Mira, hay personas en muchas iglesias, y el pastor Carlos, que ha visitado muchas iglesias también, tal vez me pueda dar la razón, que siempre en todas las iglesias hay cristianos positivos y cristianos negativos, ¿sí o no? Cristianos que le preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo va la cosa? No, mal, mal. El diablo ya se metió. No, mal. Y todo está mal. O cristianos que le preguntas y hasta te da gusto cómo te dicen que las cosas van bien. ¿Sí me explico? Personas que dicen, no, es que toda la vida, la iglesia ha habido así, toda la vida, muerta está. Y yo te pregunto, si está tan muerto el asunto, ¿qué haces en un lugar donde está muerto? ¿A quién le gusta vivir en el panteón? A mí no me gusta vivir en el panteón, yo voy por ratitos y hasta eso, cosas obviamente que ameritan, pero a nadie nos gusta vivir en el panteón. Entonces, si todo está mal, ¿por qué razón vivimos y venimos a un panteón donde todo está mal? Porque dentro de nosotros sabemos que las cosas están bien, pero mi mente hace que yo piense que estén mal. Hermanos, escúchame, tenemos al Dios de los milagros, pero enfoca tu mente. Porque cuando nos falta la fe todo es exagerado. Se veía imposible poder poner insolación, más de $500,000 ahí nada más en este tramito de techo. Y Dios mandó lo imposible en esta iglesia. Se veía imposible los aires acondicionados, que son como unos $100,000 con instalación y todo eso. Pero Dios en su gracia mandó los aires acondicionados. ¿Sí me está explicando? Se veía imposible las sillas. Usted está en una silla que cuesta $800. Así como la ve que está así, $800 vale. Se veía imposible, pero Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios del imposible. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Hermanos, no pierdas la fe, pero también lo peor es esto, cuando nos falta la fe, y aquí está lo peor de una persona negativa. En Números capítulo 14, versículo 1, dice así, entonces toda la congregación gritó, fíjate,
ellos dijeron, no, no se puede, también grandotes, también fuertes, no se puede, y el no se puede de ahí, y empezaron a decir cosas negativas. Y la gente que los estaba escuchando, dice, entonces toda la congregación que gritó, porque también eran exagerados. Dice, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. También exagerados, lloraron toda una noche. ¿Alguien ha llorado toda una noche alguna vez? Bueno, algunos por ahí, pero pocos son los que hacen. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían en uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, contaminaron a la gente. La negatividad de ellos contaminaron a los demás, que también con su mente débil, no pudiendo pensar en el gran Dios todopoderoso, le creyeron más a las falsedades y exageraciones que pensar por sí mismos en el gran poder de Dios. Pero la culpa la tuvieron estas personas que empezaron a ser exagerados. ¿Por qué? Porque una persona que le falta la fe, hermano, escúchame, contamina a otros. ¿Sí me explico? ¿Por qué hay jóvenes que no tienen aspiraciones en la vida? Porque muchas veces como padres nos hace falta la fe. ¿Por qué hay jóvenes que no quieren seguir en la iglesia? Porque como padres muchas veces nos falta la fe. ¿Y qué tiene que ver esto? A través de nuestro lenguaje. O sea, que si yo nada más hablo de lo malo y de lo que no me gusta y de que aquí y de que allá, en vez de lo bueno, el día de mañana que crecen nuestros hijos, ¿qué crees? No quieren venir a la iglesia. ¿Me estás escuchando? No quieren. ¿Por qué? Porque nuestra amargura mal enfocada y tonta y absurda, considerando, teniendo al gran Dios todopoderoso, hace que contaminemos a la siguiente generación. Hermanos, debemos analizar si realmente vale la pena enfocarnos en lo negativo. Tal vez a ti no te salió bien los negocios, pero no significa que a tus hijos no le puedan salir bien esos negocios. Tal vez usted no cosechó bien en esta temporada, pero no significa que a sus hijos les vaya a ir peor igual que a usted. Hermanos, se supone que como padres debemos ayudar a nuestros hijos a poder seguir más adelante, a poder seguir creciendo, a continuar animándolos para poder impulsarlos a hacer más que nosotros. Ahora, aquí vemos varios padres. ¿A quién le gustaría como padres que sus hijos fueran más de lo que son ustedes ahora aquí? A mí me gustaría que mi hijo pudiera y mi hija pudiera ser mejor todavía que lo que yo fui, de lo que su mamá es. Hermano, pero ¿sabes cómo lo podemos hacer? A través de nuestro lenguaje. ¿Quieres ver a hijos negativos? Observa padres negativos. ¿Quieres ver a padres negativos? Padres que les hace falta la fe. Ay, ¿para qué voy a ir? No, es que va a estar reaburrido. Oye, ¿ya fuiste? No. Entonces, ¿cómo sabes que va a estar aburrido? Que mi papá me dijo, mi mamá me dijo, que ¿para qué? Que va a estar aburrido. Y mira, hermanos, estamos contaminando a los demás y no nos damos cuenta que nos estamos acarreando maldición. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sabes? Es importante analizar si me hace falta la fe todavía. Porque también habemos pastores que también nos hace falta la fe. De repente nos hace falta la fe. Nos enfocamos en lo negativo. Viene un joven, dice, pastor, quiero servir a Dios. No, tú no. No alarmas. Y muchas veces los detenemos en su servicio a Dios. Viene alguien que quiere cambiar su vida, que quiere servir y no, tú no puedes. ¿De qué familia vienes? No, olvídalo. Todos son iguales. Y comenzamos a generalizar. Hermano, hay pastores que en vez de ser de impulso a la obra de Dios, son estorbo. Por eso es tan importante estar cuidando nuestra mente, estar cuidando la fe. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas en fe. Te voy a decir algo, hermanos. Dinero ahorita, en la iglesia no hay mucho que digamos. Hay proyectos por hacer. Pero por fe vamos a traer a estos 5 predicadores. ¿Sí me está siguiendo? ¿Quién lo va a pagar? Porque, pastor, yo no tengo dinero. Bueno, Dios lo va a hacer y Dios va a proveer. Y yo sé que eso se va a hacer. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y porque Dios es fiel. A mí nunca me ha fallado Dios. ¿A alguien sí le ha fallado Dios? A mí nunca me ha fallado Dios. Que yo por tonto y muchas veces cabeza dura y por necio me meto en broncas por mi propia consecuencia, es otra historia. Pero en lo personal nunca me he quedado sin comer. ¿Alguien se ha quedado sin comer? Nadie. Porque Dios es fiel. Hermano, cuando nos falta la fe, somos negativos para todo. Exageramos los problemas y sin darnos cuenta,
contaminamos el corazón de los demás. Cuando salimos después de un proyecto como miembros y decimos en la iglesia, oye, ¿tú cómo viste lo que dijo el pastorcito ese? No, yo no creo que así se pueda porque somos progres y ¿cómo vamos a hacer esto? No se puede. Y el otro que sí estaba animado, como de por sí el 85% de los pensamientos son negativos, pues hermano, ¿qué dice? No, sí es cierto. Y comenzamos a enfocarnos en lo negativo y somos el buzón del diablo. ¿Sí me está siguiendo? Somos el buzón del diablo. Y por eso es importante, mi hermano, dejarnos usar por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone una visión y Dios pone en tu corazón, sigue adelante, debes continuar. Pero cuando somos el buzón del diablo y comenzamos a desanimar a los demás, hermana, te voy a decir algo, no terminan bien. No terminan bien. Personas que aquí han estado en la iglesia, que se han puesto negativos, siendo estorbos a más personas, no terminaron bien hasta la fecha. Y lo digo con temor y con respeto. Pero evitemos una maldición. Si Dios tiene, si no es de Dios, no es de Dios y no se va a hacer. Pero si algo es de Dios, hermano, Dios provee en todos los sentidos. Pero Dios tal vez puso un sueño en ti de querer tener un negocio. Tal vez puso un sueño en ti de querer emprender algo, de sembrar algo, lo que sea. Y tal vez tienes miedo. Tal vez piensas en todo lo que no se va a lograr, incluso el contexto en el que te encuentras, tal vez te dicen que no y que aquí, que allá y todos los mil y defectos del por qué se va a hacer, no se va a hacer las cosas, pero es tu decisión creer en ese Dios que te puso esa visión o de escuchar a todas las personas que son negativas. Aún, hermanos, tenemos al Dios que todo lo puede, aún tenemos al Dios del dinero, aún tenemos al Dios que da vida, que produce vida, que resucita muertos. Aún tenemos al Dios que hace milagros, pero debemos estar constantemente fortalecidos en Él. Hay muchas veces en donde a mí me hace falta la fe. Muchas veces. Ayer, por ejemplo, me decían, ¿sabes qué, Pedro? Ya no te vamos a ir a llevar a Catemaco a que te haga una limpia. Te vamos a sacrificar para que ya por fin se acabe el mal. Veníamos para la iglesia, casi para la iglesia, y ya nada más iba yo a dejar algo en mi trabajo y ya de ahí regresarme para poder para venirme, para llegar el viernes por la tarde, más o menos, para poder estar aquí en el culto de oración, y ¡fum! Pasó un problema. Alguien se enfrena, yo me enfreno, no le pego, pero el que venía atrás de mí, ese creo que no me vio, no sé qué pasó, y ese sí me llevó, y se impactó el carro por delante. Toda la parte de enfrente se desbarató, la parte de atrás se desbarató, aunque en la foto no se veía mucho, por dentro estaba todo regado, literalmente mal. Yo decía, no, Dios, o sea, tengo este detalle y todavía este detalle, Dios, ¿qué pasa? Pero después nos bajamos todos ahí y todos, ¿estás bien? No, sí estoy bien, esto y el otro. Y yo estaba pensando, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Después de eso dije, bueno, ya viene el seguro. Y resulta ser que el seguro del que me pega era un seguro patito. O sea, un seguro que no es válido ante la sociedad legal. Y que posiblemente el proceso de pagar el carro, porque el carro no es pérdida total, pero más o menos va para allá, tal vez. Pero hermanos, escúchame, en mi corazón y en mi mente empezaban las cosas negativas. Dios, no me quieres, no me amas, todos me odian, mi esposa me pega, todos me hacen cosas. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me comienzo a acordar de las predicaciones anteriores, que es de no es lo que parece, ni es la otra enseñanza que di la semana pasada, no recuerdo cuál era. Pero hermanos, en mi mente comienzan las cosas negativas, pero después, hermano, yo tuve que pedirle ayuda a Dios. Tuve que pedirle ayuda a Dios. Y tal vez usted también se ha enfrentado en esas situaciones así. Tal vez emprende en algo, compra un animalito y se le muere. Compra otro y se le muere. Compra un pollo y se le muere también. Tal vez pasan cosas en su vida que tal vez usted dice, ya no voy a continuar, ya no voy a seguir adelante. Pero enfócate en el punto positivo. Hermano, Dios es fiel.